Hola, en esta cápsula revisaremos la relación ventilación-perfusión, conocida como VQ. Esto es, cómo se asocia la ventilación que llega por la vía aérea hasta los alvéolos con la perfusión, que es el flujo de sangre que pasa por los capilares alveolares. Así, la relación VQ determina la proporción de gases tanto alveolares como los gases arteriales. Veamos cómo. La concentración de un gas en el alvéolo depende por un lado del gas que llega por la ventilación y aquel que llega por la perfusión. Asimismo, el gas de la sangre arterial depende de la relación VQ en la zona alveolar. Imaginemos que la ventilación es un polvo de color vaciado desde un frasco en la zona superior. Por otro lado, la perfusión es un flujo de agua que fluye por la parte inferior. Entonces, la concentración en medio de este sistema corresponde al VQ, que es la razón entre la ventilación y la perfusión. Así, si la perfusión es constante, o sea, el flujo de agua es constante, y aumentamos la ventilación del polvo coloreado, entonces la concentración en el sistema aumentará, es decir, el VQ será mayor. A la inversa, si dejamos la ventilación constante y aumentamos la perfusión, entonces el VQ disminuirá. En este ejemplo, la concentración en el sistema también disminuirá. Y así se pueden suponer distintas combinaciones de ventilación y perfusión que modifica el VQ. Habiendo entendido esto, entonces veamos qué pasa con los gases alveolares cuando cambia el VQ. Aquí tenemos tres situaciones. En A, una condición normal cuyo VQ es cercano a 1. Aquí la sangre venosa que llega al alvéolo lo hace con una presión parcial de oxígeno alrededor de 40 milímetros de mercurio y de CO2 cercana a 45 milímetros de mercurio. En esta condición, la sangre se oxigena equilibrándose con el alvéolo llegando a 100 milímetros de mercurio y 40 milímetros de mercurio de CO2. En la condición mostrada en B, hay una obstrucción de la vía aérea. Por lo tanto, el VQ es muy bajo, es decir, no hay ventilación. Esto hace que el gas alveolar se equilibre con la sangre venosa y por lo tanto sus valores serán de 40 milímetros de mercurio para el oxígeno y de 45 milímetros de mercurio para el CO2, los mismos de la sangre venosa. Al contrario, en la situación C, donde hay una obstrucción del flujo sanguíneo, es decir, un VQ muy elevado, en este caso, los gases alveolares serán iguales a los de la atmósfera, o sea, 150 milímetros de mercurio para el oxígeno y 0 milímetros de mercurio para el CO2. Una manera de graficar lo que acabamos de ver se puede observar en esta figura. En ella vemos cómo se modifican las presiones parciales de oxígeno y CO2 en función del VQ. Así, a un VQ normal, la presión parcial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio y 40 milímetros de mercurio para el CO2. Ahora, si el VQ disminuye, la presión parcial de CO2 se mantiene, pero la presión parcial de oxígeno disminuye drásticamente. Por el contrario, cuando el VQ aumenta, la presión parcial de oxígeno es mayor y la presión parcial de CO2 disminuye. En este gráfico se representa en el eje Y izquierdo el volumen en litros por minuto, ya sea de la perfusión o de la ventilación de una persona de pie. En el eje X se representan el número de costillas, es decir, la parte más baja del tórax hacia la izquierda del eje y la parte más alta del tórax hacia el extremo derecho del eje X. Podemos observar entonces que tanto la perfusión como la ventilación son mayores en la base del pulmón que en el ápice. Sin embargo, la caída de la perfusión es mayor que la ventilación. Esto determina un cambio importante en el VQ según la zona del pulmón. Así, en el eje Y derecho se representa el VQ en función de la zona del pulmón, evidenciando que este es mayor en el ápice del pulmón que en la base de este. Esto, como ya intuirán, tiene repercusiones en las presiones de los gases según la zona del pulmón, tal como se observa en la siguiente figura. En esta figura podemos ver la distribución VQ según la zona del pulmón.
Como pueden observar, en condiciones normales en una persona de pie se observan cambios en el BQ, determinando así que en la base del pulmón, donde el BQ es menor, la presión parcial de oxígeno es más baja que en el ápice del pulmón, donde el BQ es más alto. En esta figura podrán revisar los detalles de las diferencias regionales del intercambio gaseoso en el pulmón de una persona normal de pie. Tal como hemos hablado, el BQ es mayor en el ápice que en la base, determinando que allí la presión parcial de oxígeno es mayor y la presión parcial de CO2 es menor, en este caso 132 y 28 milímetros de mercurio respectivamente. Revisen en detalle cada uno de los parámetros mostrados en esta figura. Claramente, los cambios en el BQ no solo determinan las presiones parciales de los gases alveolares. Finalmente, estos tendrán su efecto en el contenido total de oxígeno en la sangre arterial. En esta figura, por ejemplo, se observa a la izquierda una condición con BQ disminuido, lo que determina un bajo contenido de oxígeno, en este caso 16 ml de oxígeno cada 100 ml de sangre. En el extremo derecho, un BQ elevado determina una concentración mayor, alcanzando 20 ml cada 100 ml de sangre. En el pulmón normal se pueden dar todas estas combinaciones tal como lo reflejan las diferencias zonales del pulmón. Sin embargo, el resultado final es la suma de todas las condiciones que resultan en un contenido total de oxígeno fisiológicamente compatible con las necesidades energéticas del cuerpo.